versículo 15 en adelante, dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece, dice, que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Inclinemos nuestros rostros ahí un momento. Padre nuestro, tú que vives y reinas por siempre, que estás en los cielos y que es santo tu nombre, ven en esta mañana y tráenos la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, el cual mora en nosotros y está hoy acá entre nosotros. Trae esa revelación, Señor. Mueve las fibras de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, para poder recibir lo que en tu propósito está, Señor. Gracias, dulce Espíritu de Dios, porque creemos y declaramos que saldremos edificados en esta mañana. Amén y amén. Les pido que pongan bastante su atención en esta prédica que se ha denominado Simón, ¿me amas? Y estos versículos muchas veces los hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, lo hemos escuchado, todo bien. Pero el Señor para el día de hoy me estuvo hablando desde hace ya más de una semana, 15 días, y lo que me hablaba el Señor lo entrelazaba con esta palabra. Y yo le pedí al Señor discernimiento y sabiduría para poder ver lo que Él quiere enseñarme primero, porque el primer predicado soy yo, y luego también ustedes, para que cada uno de nosotros podamos captar la esencia de lo que Dios quiere decirnos, de lo que Él quiso decir cuando Él ha resucitado, se presenta a sus discípulos y lo busca a Pedro, o procura el momento con Pedro. ¿Quién era Pedro? Todos lo sabemos, uno de sus discípulos, quizás el más dilecto, el más eufórico, el más colérico también por momentos. Recordar que cuando lo toman preso a Jesús, él sacó una espada, o con la espada del mismo romano, y le mandó a la cabeza al romano. No le mandó vamos a hacerle un corte de oreja, sino se lo tiró, y el hombre habrá querido esquivar el golpe y de todas maneras le voló la oreja. Pero su intención de Pedro era defender a Jesús en ese momento, aún matando a un romano. Simón Pedro era aquel que cuando Jesús dijo: ya se acerca el tiempo y muchos de ustedes se van a escandalizar de mí. Y él dijo: no, yo si es posible me voy a la muerte contigo, Jesús. Simón Pedro era el que él dijo que él nunca lo negaría cuando Jesús le dijo: tranquilo, porque tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. 3 veces me vas a negar. Y él decía: eso es imposible, eso no puede ser. Ese era Pedro, el efervescente, el eufórico, el aguerrido, el bravo de bravos, aquel que cuando el Señor lo convocó a los pescadores, él dejó todo y se fue a seguirlo. Ese era Simón Pedro. Él se llamaba Simón. Simón es el nombre de Simón en el hebreo significa aquel que escucha. Aquel que escucha. Se escribe Shimon. Aquel que escucha. ¿De acuerdo? Y bien que sí, porque Simón Pedro estuvo 3 años escuchando a Jesús. 3 años aprendiendo. 3 años con esa revelación. Entonces nosotros podemos decir que Simón, el Señor le cambió el nombre en un momento que está en Mateo 16, 17, 16, 18 más o menos, que le cambia el nombre cuando Jesús le dice a ellos: ¿qué dicen qué dice la gente de mí? ¿Qué dice quién soy?
Y le dice, uno dice que es Elías, otro que es el que, y ustedes qué dicen. ¿Y tú qué dices, Simón? Y él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Y el Señor le dice, esto lo ha revelado el Espíritu. Y yo te digo, yo soy roca, y sobre esta roca edificaré la iglesia, pero tú eres piedra, tú eres Pedro. Y ahí lo cambió, porque Pedro significa piedrita, ¿de acuerdo? No es que le estaba dando a él la autoridad por sobre todos los discípulos, en ningún momento se muestra eso, pero sí le estaba dando el afianzamiento en su devoción de Simón. Simón, hijo de Jonás, luego Pedro, él era fiel. ¿Cuántos fieles hay aquí? Levanten su manito los fieles. ¿Amén? Muy bien. ¿Y cuántos leales hay aquí? Simón era fiel, pero en el momento no fue leal. Cuando Dios me da esta enseñanza, realmente me movió. Me movió el piso porque quizás como muchos de ustedes, yo consideraba que fidelidad y lealtad es lo mismo. Y buscando y estudiando, y lo pueden hacer ustedes en libros seculares si gustan, fidelidad no es lealtad. Lealtad no es fidelidad. Simón fue fiel, mas llegó el momento que mostró que no era leal. Hay algunos hombres y mujeres de la historia de la cristiandad, o antes de Cristo también, como podríamos decir nosotros, de Sansón, del libro de los jueces, de Saúl, el primer rey de Israel, de Salomón, el tercer rey de Israel, que ellos fueron fieles. Sansón fue fiel a Jehová, a Yahvé. Saúl fue fiel en el nombre de Jehová, que lo habían ungido y lo habían puesto por primer rey. De la nada, de ser un campesino, de ser un hijo de una persona, un terrateniente, qué sé yo, pero el Señor le dio la potestad de sacarlo del anonimato, del vulgo, de todo el pueblo, para levantarlo a él y a la familia que él tenía, poderlo levantar como monarca, como rey. Y eso iba a traer bendiciones sobre sus hijos y los hijos de Saúl, mas no fue leal. Nosotros encontramos a un Salomón, el sabio Salomón, el riquísimo Salomón, el multimillonario Salomón. Salomón edificó una casa hermosa para él como rey y un palacio, un templo hermoso, la casa del Señor, el templo del Señor. Era maravilloso, era la arquitectura y la inversión económica más grande que pudo haber en ese tiempo. Y el Señor le daba sabiduría y le daba finanzas, sabiduría y finanzas. Mas lo perdió todo, y ese reino que él recibió de su hijo, de su padre David, ese reino fue dividido en el norte y en el sur, gestando después el reino del norte de Israel a muchos reyes que no eran conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Por la culpa de un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Fue Salomón, que él fue fiel, pero no fue leal. ¿Qué diferencia con Josué? Josué, el espía, que un día Moisés envía a ver la tierra prometida, y lo envía a Josué, lo envía a Caleb y a 10 príncipes más. Cada uno era un príncipe, según lo que dice la historia y lo que dice la palabra y el decreto del Señor. Cada uno de esos espías no eran cualquier persona. Bueno, de la tribu de Benjamín, a ver, ya, tú ven, tú. No, eran príncipes, eran personas especiales, personas entendidas. Mas, sin embargo, los únicos que fueron fieles fue Josué y Caleb, porque ellos no desanimaron a la gente y ellos le creyeron al Señor para el propósito. Pero el que destacó como leal fue Josué. Nos enseña la palabra que cuando Moisés se iba al monte por 40 días a hablar con el Señor, el que lo acompañaba era Josué. Josué no iba hasta la cima o hasta la parte donde se le presentaba la presencia del Señor a Moisés. Él se quedaba en las faldas, aguardando para que su maestro, para que su Señor Moisés hable con Dios, y luego cuando regrese, entonces Él me encuentra acá. Y 40 días no son una semana, no son 2 semanas, son 40 días, más de un mes.
llevaría su comidita, qué sé yo, y estaba ahí pasando frío, se abrigaría, no se abrigaría, 40 días. Y él, leal al llamado del Señor. Cuando Moisés y las fuerzas de Israel van a enfrentar a los amalecitas, el Señor le muestra a Moisés que el que iba a comandar las fuerzas de Israel, el ejército que se estaba recién formando, ¿quién iba a ser? Josué, por leal. Cuando el Señor le dice a Moisés, tú no vas a entrar en la tierra prometida, pero el que va a entrar y el que va a tomar el mando es Josué. Y Moisés le habrá dicho, Josué, ¿por qué será tu elección así? Sí, porque es un varón en el cual hay espíritu. Era el espíritu de Moisés, de fidelidad y de lealtad a Dios, que lo mueve al Señor para que le dé esa empresa ahora a Josué. Nosotros encontramos también entre las mujeres una hermosa mujer llamada Ruth. Y Ruth no era de Israel. Miren ustedes, estamos hablando de algunos que ni siquiera eran judíos. Veíamos a la tsunamita, veíamos nosotros al centurión romano, y ahora encontramos a Ruth, que era de Moab, era moabita, y Moab como Amón, los moabitas y los amonitas siempre fueron un flagelo de los judíos de Israel hasta nuestros días. Siempre los combatían. Mas esta mujer, Ruth, la moabita, cuando pierde su esposo y cuando su suegro también fallece, su suegra le dice a ella y a la otra chica también de Moab que se regresen a su tierra. Ya las cosas pasaron, ha mejorado ahí en Moab, regresa con tus padres. ¿Y qué es lo que dice esta mujer de Ruth? No, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo iré. Y si tú mueres, yo muero contigo. Eso es lealtad. Después les explico por qué y cuál es la diferencia. Encontramos a David, el cual fue leal a Dios, al llamado, fue leal incluso a su rey, Saúl, el asesino rey Saúl que quería matarlo a David y lo perseguía. Y cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, como le aconsejaban sus capitanes, sus comandantes de David, mátalo, Dios te lo ha entregado en tus manos para que ahora lo mates y se acabó la persecución y te nombras tu rey. ¿Qué es lo que dijo David? ¿Quién va a osar tocar al ungido de Jehová? Gloria a Dios. Muchos quieren ser David, pero muchos tocan a los ungidos de Jehová. Y no solamente me refiero a los pastores, también a los líderes. Porque la comidilla de las iglesias cristianas, no digo de Renuevo, sino de todas las iglesias, la comidilla de las iglesias son los líderes y son los pastores. Porque es como si, por ejemplo, pusiéramos un bull para que todos practiquen el tiro al blanco. Y en el bull está la cabeza de los pastores, la cabeza de los líderes, y de ellos comienzan a hablar. ¿Por qué? Porque no me dieron mi gusto, porque me dijeron algo que no me gustó. Y comenzamos a hablar mal de los pastores y de los líderes. Y sin embargo, David, queremos las bendiciones que tuvo David, pero no queremos actuar como David. David dijo, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Ni siquiera con la boca. ¿De acuerdo? Él era leal aún al rey, a esa autoridad que se había desviado, pero no lo tocaba. ¿Por qué? Porque estaba bendecido por Jehová. Y nosotros también, quiero terminar porque es una lista muy extensa, con Eliseo. Eliseo, el discípulo ¿de quién? Del profeta Elías, que se puso bajo el amparo, bajo la tutela, bajo la dirección, bajo la enseñanza del profeta Elías. Y Elías le decía, bueno, ya se está terminando mis tiempos, así que calabaza, cada uno por su casa y ándate de acá. Y él dijo, no, yo no me iré. Vive Jehová y vive mi alma, que no me separaré de ti. Y yo me quedo contigo y me quedaré hasta el último momento. Y lo cumplió. La fidelidad, ¿qué cosa es? Buscando muchas definiciones de la fidelidad. Y en la fidelidad encontramos tristemente, digo tristemente porque le vuelvo a repetir, yo tenía la idea de muchos de ustedes que fidelidad y lealtad es lo mismo. Dice, fidelidad es la exactitud en cumplir. ¿Cumplir qué cosa? Promesas, compromisos, obligaciones, acuerdos, etcétera, etcétera. Hacerlo y hacerlo bien es fidelidad. ¿Qué tiene de malo, pastor? Sigamos. Y esa es una decisión que uno toma
mas es una decisión almática, es una decisión muchas veces revelada, pero no necesariamente es una decisión del corazón. La fidelidad es aquel que dice, voy a hacer tal cosa porque tengo que hacerlo. Un servidor del Señor, llámese ujier, pastor, ministro, etcétera, etcétera. Ay, qué pesado. Ahora me he puesto para servir, pues si tengo que ir temprano y que todos los días. Entonces, estoy sirviendo porque tengo que hacerlo. Pero apenas se termine esto, yo vuelo de acá, yo me desaparezco de acá. Que no me fastidien, no cuenten conmigo, yo ya cumplí. En la empresa que trabajé por muchos años, cuando yo llegué a trabajar ahí, cuando recién empecé, tenía ese tiempo, 24 años, 23 años, y entro como visitador médico, y entre los visitadores médicos había un visitador médico que era mayor, tendría pues sus 40 y tantos años, y era muy bueno, tenía muy buena enseñanza, muy buena capacidad intelectual, conocimiento de los productos, experiencia, logros, etcétera, etcétera. Pero un día estábamos en una reunión muy pequeña de unos visitadores médicos con él, y los que éramos más jóvenes, uno siempre tenía la disposición de aprender del mayor, ¿verdad? Y él decía, bueno, estuvimos conversando algunos y por ahí salió, sí, ayer llegué tarde a mi casa, uno decía, mi esposa se molestó un poco porque llegué tarde. ¿Por qué? ¿A dónde te fuiste? Le decía a otro. No, me quedé trabajando porque estaba esperando tal médico y tal médico es muy especial y tenía que esperar hasta que termine, porque hay algunos médicos que, por ejemplo, no reciben a visitadores o no recibían antes a visitadores médicos mientras estaban en consulta. Por eso los visitadores tenían que ir o bien antes que empiece a hacer su trabajo de consulta con sus pacientes o bien al final. Y habían casos como este médico que él solamente recibía al final. Y al final eran a veces que terminaba el médico a las 9, 9:30 de la noche, 10 de la noche. Y si era importante para la empresa, tenías que pasártela. Y había sucedido eso. Y entonces éramos dos que éramos jóvenes ahí y aprendíamos del uno y del otro. Y el uno, el que le digo es que era una persona mayor, le dijo, no, fulanito, estás loco. Mira, a mí me pagan para trabajar 8 horas. Se cumplen mis 8 horas, yo cierro la tienda. O sea, cerraba la maleta y me voy a mi casa. Haya visto a quien haya visto o haya dejado de ver a quien haya dejado de ver. A mí me pagan por 8 horas y yo cumplo mis 8 horas. Y a mí me incomodó un poco eso, ¿no? Porque yo lo veía a él como un ejemplo. Pero ese consejo que daba no me parecía de acuerdo, porque yo venía de otra empresa que había estado trabajando, una empresa de unos judíos, y no me exigían, pero a mí me gustaba el trabajo y yo no tenía empacho de dar más, de quedarme a trabajar un poco más, por el objetivo. Pero por ejemplo, este señor era fiel, pero no era leal a la empresa. Y de una u otra manera, ¿cómo son las cosas, no? Cuando hubo una reducción de personal, él fue uno de los que salieron volando de ahí. Y muchos se preguntaban, ¿pero por qué? Si él era muy bueno, había tenido tantos logros y que esto y lo otro. Pero entre mí yo decía, es el karma, ¿no? En ese tiempo uno creía lo que sea. Entre mí decía, bueno, es lo que él habrá sembrado. Es su comportamiento que de una u otra manera comienza a reflejarse en los tiempos difíciles o en los tiempos de competencia. La fidelidad es aquella persona que es fiel a principios, fiel a compromisos, fiel a cosas que se han establecido. Y trayéndolo a nosotros en lo que es Iglesia de Cristo, hay muchos fieles, pero pocos leales. ¿Por qué? Porque la fidelidad puede ser cambiada, puede ser dejada y moderada cuando esa fidelidad te quiere llevar o te quiere probar a dar el plus, a dar algo más, a poder enlazarte de corazón con el objetivo, con la visión, con la empresa, con la institución, con la iglesia. Y no, uno puede decir, es que yo no soy fiel al Señor. ¿Qué es lo que has hecho por Dios? Uno es fiel, por ejemplo, en una organización, en una iglesia, hasta que sientes que están tocando tus intereses personales. Y tú dices, no, un momentito, ahí nomás. Yo
hasta ahí no llego. Fui fiel hasta una medida. Hay personas que en su fidelidad han dado, han servido en instituciones o en iglesias, pero cuando les apretó el zapato, o cuando se les cruzó una idea, o cuando su gerente, su jefe, su líder, su pastor le dijo, no hagas eso, no les gustó, y ahí pusieron retroceso y salieron de ahí corriendo y se fueron por otro rumbo. Y me voy a esta iglesia porque acá X, Y, Z dice. Lealtad. Lealtad viene de una palabra hebrea que es emuná. Emuná. ¿Y qué cosa es emuná? Significa firmeza, estabilidad, verdadero, genuino, auténtico. Cuando nosotros tenemos la decisión de defender por lo que creemos y en quién creemos, llevándolo de repente al plano castrense, los héroes de las diversas naciones y refiriéndolo a nuestro país, a nuestro Perú, y es algo en lo cual yo hago votos para que los padres de familia no pierdan esa brújula de enseñar a las nuevas generaciones de nuestros héroes, que se dejen de estar viendo que Daddy Yankee, que Karol G y todas esas tonterías que no hacen nada ni sirven para nada, pero que comiencen a aprender a imitar, a querer ser como ellos. Por ejemplo, un Miguel Grau, él sabía que en cualquier momento lo mataban. Él tuvo oportunidad, incluso él fue diputado de la nación y todas esas cosas, tuvo oportunidad para retirarse y hacer la labor de congreso gubernamental, pero él se metió en la batalla, aún exponiéndose a perder también su propia vida, como que así fue. Él se enfrentó a navíos mejor pertrechados y con mejor acorazados que el Huáscar, pero sin embargo él se metió hasta morir. Don Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi, ellos murieron por defender la batalla, la bandera del Perú. Ellos sabían que estaban en desventajas. Incluso los propios chilenos les mandaban invitaciones para que se rinda, para que rinda la plaza Bolognesi. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dijo ese hombre? Que lo sacan como un viejito, como Papá Noel. Pero no era tan viejito, tenía creo que 65 años. Y él simplemente lo que dijo, que él iba a batallar hasta quemar el último cartucho. Que me quede sin balas, moriré. Pero yo defiendo y muero ahí. Y baño con mi sangre, ¿qué cosa? Ese morro. Alfonso Ugarte, que era, por decir así, un pituquito de Arica, de Tacna, era él. Y era de buena familia. Y era un hombre joven. Pero sin embargo, en el momento de la batalla, él no tuvo empacho de lanzarse del morro con la bandera, pero que no caiga en manos del enemigo. Eso es lealtad. Lealtad es cuando tú te enamoras de la visión. Lealtad es cuando tú amas lo que alguien te está enseñando y que te está mostrando que esto es lo mejor para todos. Cuando nosotros aprendemos lo que es emuná, que uno tiene firmeza, que uno es estable, verdadero, en poder tener una relación de corazón. La fidelidad es una decisión en la cual la tomamos muchas veces en el alma. Sí, yo creo que sí, me conviene, sí, conviene para todos, qué bueno, chévere. Pero cuando vienen los tiempos malos, cuando vienen las tormentas, cuando viene el apretón, soltamos y optamos por otras cosas. El que es leal no lo suelta. El que es leal de corazón lo sigue porque tiene una relación íntima. ¿Con qué? Con esa visión. Una relación íntima. ¿Con qué? Con la persona que está propugnando la visión. Cuando nosotros, como un Josué, nosotros debemos entender que sabemos a quién seguimos. Miren ustedes, Simón Pedro, hijo de Jonás, sabía a quién seguía. Tuvo la revelación que como él le dijo a Jesús un día, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Él sabía que estaba delante de él, pero en el momento del temor, del miedo, soltó la lealtad y se quedó solamente con fidelidad. Por eso es cuando Jesús lo llama y le dice, Simón, hijo de Jonás. No le está diciendo piedrita. No le está diciendo piedrita. Le está diciendo el que escucha, hijo de Jonás. Porque le está enseñando y nos quiere enseñar en este día al Señor
que Dios te quiere llamar no por piedrita, porque si tú eras piedrita era gracias a la revelación, gracias a tu autenticidad y gracias a la lealtad. Piedrita era el leal, pero Simón era el fiel. Y cuando Jesús no le dice Pedro, hijo de Jonás, sino Simón, hijo de Jonás, lo quiere regresar al tiempo que te conocí, Simón, al tiempo que tú eras el que honrabas tu nombre, porque tú escuchabas, aprendías, registrabas y comenzaste a amar lo que escuchabas. Comenzaste a amarme a mí porque me escuchabas, porque me veías a diario. Mas en el trayecto del tiempo te quedaste con piedra y te gustó ser piedra, ser piedrita. Pero yo te tengo que regresar a tu primer amor conmigo, a tu primer amor con la visión, a tu primer amor con el propósito de mi Padre. Yo te quiero regresar a ese estado para que tú puedas disponerte, no como Pedro, sino como Simón, a escuchar y a escuchar y a escuchar. Porque todo lo que te enseñé en 3 años lo tiraste tú a la basura el día que tú me negaste 3 veces y yo te lo dije. No te dice Jesús eso, pero yo creo que dentro de Pedro estaba eso. Él me lo dijo, él me lo anunció y yo no lo quise creer. Yo no lo quise aceptar ese momento. Muchas veces nosotros cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, encontramos la palabra y nos dicen esto y lo otro, y comenzamos nosotros a filtrar y a poner esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no. Mas cuando nosotros somos Simón para pasar a Pedro, cuando somos Saulo para pasar a Pablo, cuando estamos en ese trayecto, tú tienes que tomar la decisión: o soy un fiel más, o yo quiero ser leal, para que lo que me dicen yo lo acepto, para que lo que me dicen yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo conozco al que me lo dice, y el que me lo dice no es el hombre, es el Señor que está en el hombre, y el Señor se lo está poniendo. ¿Para qué? Para que yo aprenda. Cuando nosotros encontramos en la iglesia que hay muchos fieles pero pocos leales, en todas las iglesias, por favor, no se sienta nadie aludido. La fidelidad a una institución, a un trabajo, la fidelidad a una iglesia termina cuando sentimos que no nos satisfacen, termina cuando sentimos que nos presionan, termina cuando sentimos que no nos logramos hacer lo que nosotros queremos a nuestra manera. Y ahí termina la fidelidad. Hay muchos fieles, hasta ministros, hasta pastores que se dicen fieles, pero cuando llega un momento de apretura, llega un momento que no combina lo que quiere con lo que Dios quiere, entonces sueltan las vestiduras de lealtad y simplemente se quedan con andrajos de fidelidad que habían llegado antes a usar. Sueltan el nombre de Pedro para ponerse el de Simón. Sueltan el de ser piedrita, algo estable, algo firme, algo emuná, algo con firmeza, para poder optar el que escucha y el que escucha. Y muchas veces las iglesias cristianas se llenan de Simones, porque simplemente escuchan, mas no registran y hacen. Y la palabra nos enseña que la palabra uno tiene que escucharla, recibirla, meditarla y llevarla por obra. Nosotros encontramos que por amor y honra de no dejar al líder, al jefe solo, desguarnecido. Acuérdense de Urías cuando cae David en adulterio. Y Urías, el hitita, el escudero de David, él fue leal hasta la muerte. David cayó, David estaba en error y en pecado, y David incluso fraguó que sea muerto para tratar de cubrir él su pecado. Mas este Urías no se movió de la puerta del palacio, de la puerta de la estancia de la alcoba de David, para cuidar al ungido de Jehová. Josué no se movía por 40 años. Abajo la gente comenzó a hacer un carnaval, una fiesta. No, ya ya no regresa. No, ya está viejito, siempre se ha muerto por ahí, se lo ha comido un león, qué sé yo. Ya vamos a hacer. Y le dicen a Aarón, al timorato a Aarón, al sumo sacerdote timorato, le dice: y tú haznos un Dios para que nos guíe a través del desierto. Y Aarón obedeció, mas Josué estuvo fiel, porque su único pensamiento es: yo espero a mi maestro, yo espero que venga mi maestro. Cuando en Josué capítulo 1 el Señor lo llama, a Josué lo llama como siervo de Moisés. Josué
no estuvo, no, es que yo hablo con Dios y Dios me muestra una cosa diferente a lo que Moisés me está diciendo. ¿Qué tal raza? ¿Por qué voy a estar 40 días ahí comiendo pan y agua? No, 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 no. El Señor me ha mostrado otra cosa, me ha dado una revelación, que yo te acompaño hasta ahí y después regreso por ti, Moisés. No, Él estuvo al lado. Cuando en el capítulo 33, creo que es de Éxodo, hay un momento en el cual Josué dice que él permanecía de día y de noche en el templo, guardando y cuidando el templo. Eso es lealtad. La iglesia de Cristo carece de hombres leales. La iglesia de Satán tiene muchos hombres y mujeres leales, que ellos incluso están dispuestos hasta a morir y a hacer sacrificios humanos por su lealtad a Satanás. Y nosotros como creyentes, aún te hablan de un diezmo, ay, qué pesado, ¿y por qué plata? ¿Y qué tal raza? ¿Y por qué voy a dar? No, a mí no me parece. No, ese es interés del pastor para vestirse mejor. No, 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 yo no doy. Yo doy a los pobres. Judas dijo lo mismo y no le da, pero ni a su abuela. Judas no fue ni leal ni fiel. Judas fue un manipulador, un oportunista, que quiso tener una posición y cuando vio que su posición estaba a la par con los otros discípulos, él dijo, bueno, salto para otra tribuna y se fue donde los sacerdotes. ¿Ustedes qué quieren? ¿Me dan a mí algo? ¿Me pagan? Yo les entrego a ese loco que se llama Jesús, tu maestro. Sí, pero tengo mis reservas porque a mí no me parece. Y lo entregó a Jesús. Ni fiel ni leal fue Judas. Y hay muchos Judas también en las iglesias. Y los Judas se reconocen en el momento de las ofrendas. Disculpen que lo diga. Porque cuando la mujer con el frasco de alabastro lo rompió, el que relinchó, el que rebuznó fue Judas. Y rebuznó para tratar de contaminar el resto. Ay, no, pero mucha plata. Mira, 300 denarios. 300 denarios es como el salario de un año. Imagínense cuánto costaba ese perfume. El jornal de un año de trabajo, de 365 días, multiplícalo, porque creo que está 30 soles o 40 soles el jornal diario, multiplícalo. Era un mundo de plata. Y Judas dijo una cosa de verdad, de razón. Dijo, se ha podido vender eso y darle a los pobres, pobrecitos, ¿no? Él, ¿en qué momento dice que Judas dio algo? No dio nada. Simplemente dio vergüenza. Y todavía hipócritamente ya había fraguado la entrega. Y en la última cena, Jesús tiene la revelación de que uno de los que están ahí lo va a entregar. Y todos se quedaron pues impactados. Pero maestro, ¿cómo vas a decir eso? Somos tus discípulos, somos tus amigos, estamos contigo siempre. Y él todavía todo sin vergüenza, como diciendo, no es profeta ni es nada. Se acerca, ¿seré yo maestro? Le dice. Jesús le dice, sí, tú lo has dicho. Anda y haz lo que tienes que hacer. Le dijo como uno de mis nietos, ¡huya! Lo botó a Judas. Muchas veces estamos entre Judas y en el mejor de los casos estamos entre fieles. Lo deseable es estar entre leales. Les digo, la iglesia de Satán avanza porque tiene muchos leales. Nosotros vemos las noticias, todo lo que hacen la LGTB y que ahora le ponen más siglas y más nombres y más tontería y media. Homosexuales y lesbianas en conclusión. Todo lo que hace la ideología de género, todo lo que está pretendiendo hacer también en entrar en los gobiernos de todas las naciones para permitir el sacrificio humano. No, pastor, ¿en qué momento? Abortos. Porque una chica o un muchacho cometieron una torpeza y salió embarazada. ¿Qué culpa tiene la criatura? No, pastor, pero si la violaron, es una desgracia que sucedió. ¿Pero qué culpa tiene esa criatura? ¿No la quiere esa criatura? Bueno, da a luz la jovencita o la señora y la entrega a adopción. ¿Pero por qué? Ay, que me falló la píldora, así que vamos al abortero. El anterior presidente de Estados Unidos, Obama, autorizó y el gobierno subvencionaba clínicas abortivas. Era legal. Con Donald Trump las cosas cambió porque él le cortó toda esa subvención a las clínicas y paró eso. Nosotros podemos ver, la iglesia de Cristo necesita de Pedros, no de Simones.
La iglesia de Cristo necesita de David y no de Saúl. La iglesia de Cristo necesita de Pablo y no de Saulos. La iglesia de Cristo necesita leales. Porque créanlo o no, estamos en una guerra, estamos en una batalla. Y en esa batalla el enemigo está que avanza a pasos agigantados. Porque aún dentro de la iglesia de Cristo hay creyentes, entre comillas, que ni a fieles creo que llegan, pero que están también cayendo en sus cosas. Están haciendo las cosas según su carne, según sus deseos, según sus emociones y no según el Espíritu. Nosotros debemos entender que la fidelidad y la lealtad no son lo mismo. No es malo ser fiel, no es malo. Lo malo es que la fidelidad termina. La fidelidad puede acabarse en cualquier momento. Y yo les digo, yo he visto tristemente cuando veía esta enseñanza y bueno, Dios muchas veces enseñaba con parábolas a Jesucristo y también enseña con ejemplos, como son los casos que mencionaba de Sansón, de Salomón, etcétera, etcétera. Y yo veía con dolor y con tristeza de muchas personas que llegamos a conocer un día y que eran fieles, y que mi esposa, mis hijas y el que habla nos sentíamos tan contentos, tan dichosos de poder tener cerca a esas personas que la veíamos fieles. Pero después, cuando esas personas se apartaron, cuando esas personas rompieron todo vínculo con nosotros sin haberle dado motivo, podrían decir que no eran tan fieles. No, sí fueron fieles, pero nunca fueron leales. Fueron fieles mientras uno le daba algo que ellos querían: lugar, posición, reconocimiento, amistad, relación. Mas cuando estas personas comenzaron a escuchar el cántico de sirenas, comenzaron a escuchar cosas disonantes con lo que ellos habían hecho y creído, dejaron de ser incluso Simones, porque ya no escuchaban y simplemente pusieron una forma de vida muy conforme a lo que ellos podían decir y llevar un cristianismo a su manera, porque no llegaron a conocer de ser leales. Jesucristo fue leal hasta la última gota de sangre, hasta que Jesucristo dijo: todo está consumado. Jesucristo, dice la Escritura del Señor, que Él siendo Dios, siendo Rey, Él se vació, kenosis, Él se vació completamente, Él se entregó completamente. Él sacó toda la unción, todo lo que Él era, toda la posición que Él tenía en el reino de los cielos, y se hizo conforme a nosotros, se hizo como uno más de nosotros, por lo cual fue insultado, fue vituperado, fue golpeado, fue crucificado y todo ello. Pero aún Él en la cruz siguió siendo Jesús el Cristo. Y Él durante la niñez era Jesús el Cristo, durante la adolescencia Jesús el Cristo, antes de la cruz Jesús el Cristo y en la cruz Jesús el Cristo. Pero muchas veces nosotros mutamos nuestros nombres, entre comillas nombres, mutamos nuestros nombres de acuerdo al comportamiento o de la pasión que nos envuelve o que nos quiere robar. Y dejamos, cuando uno se casa, porque es que hay tantos matrimonios bloqueados, cortados. Es que me resultó un hombre malo, me resultó una mujer mala. ¿Pero por qué? Es como cuando uno elige un presidente. Elige el presidente y al mes: no, yo no voté por él, no, yo no voté por él. Y al final ganó con mayoría ese presidente o presidenta, ganó con mayoría, pero después nadie votó por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente escucharon: este está primero en las encuestas y hay que votar por él. No conocen ni el plan de gobierno y votan por el presidente. ¿Por qué? Porque no lo van a respaldar. Por eso es que la palabra de Dios es tan sabia, que nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Porque una vez que tenemos una autoridad, tenemos que orar por él o por ella, para que el Señor lo cambie si es que tiene que cambiar algo, para que el Señor rehaga algo. Orar para que el Señor multiplique a esos Nayib Bukele en todas las naciones del orbe. Nosotros necesitamos poder meternos en oración para clamar. Pero ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de El Salvador? El Salvador, como Centroamérica y muchas naciones de Latinoamérica, han estado en la política también mal, en las partes económicas ha estado mal, pero ha habido pueblo en Centroamérica, hay iglesias,
Hay iglesias muy comprometidas para orar por su gobernante, para orar por su nación. Y el Señor le ha tocado la hora y ha cambiado eso. ¿De acuerdo? Nosotros también, cuando hacemos la elección de un presidente, ya lo elegiste, tienes que respaldarlo, tienes que orar por él para que si hay algo que tiene que cambiar, que el Señor lo cambie. Pero tienes que ser emuná, firme en todo lo que tú haces y decides. Y cuando uno se casa, cuando uno se enamora y se casa, uno muchas veces se casa sin amor. Se casa por un amor eros. Se casa porque el chico quiere acostarse con la chica y la única salida es, me caso, pues ¿qué voy a hacer? Si me sale mal, me divorcio. O la chica también está ahí compenetrada con el muchacho y está entusiasmada, ilusionada y se casa porque es por sexo. Porque es la única forma como cristiano de poder tener sexo, casándose. Pero no se casa realmente porque ama a esa persona, ama cada cosa que hace, aún en sus errores, aún en sus defectos, aún en las cosas que no podemos estar de acuerdo. Pero son cosas que se pueden manejar, que se pueden llevar adelante. Y por eso se casan, porque están enamorados, entre comillas, están ilusionados, están impactados, están erotizados y se casan por eso. Y por ello, cuando se les pasa la fiebre, al año, a los 2 años, a los 3 años, él se busca un amante o ella se busca un amante. Y después, no, resulta mal, resultó. Miremos nomás el tétrico y grave y horroroso ejemplo de la farándula peruana y de todas las farándulas. Se va una chica porque es simpática, bonita y es del norte también, dice, y se va a la Argentina y las entrevistas y que va a ser el romance del año con el argentino. El argentino y ella son como la tabla del 1, son recontra fáciles para el sexo y para las parejas, pero sin embargo tienen a todos los idiotas en la televisión. Ay, mira, ay, qué bonita pareja, y luego son bien altos, ¿sí? Ay, sí, qué bien. No, para ella es una aventura más y para él también es una aventura más. Y sin embargo el público está idiotizado, porque eso es lo que ha hecho la farándula y la televisión. Y todos comienzan a querer imitar. Yo voy a ser como el fulano, yo voy a ser como la fulana. No, tú tienes que ser como una Ruth, tú tienes que ser como un David. Esa es la misión del creyente. Tú tienes que ser como un Juan, tú tienes que ser como un Pablo, tú tienes que ser como un Esther. Que sean metidos con el Señor, que sean compenetrados con Dios, y lo demás Dios te lo va a dar. Y si tú comienzas a crecer con el Señor hasta este nivel, tu pareja, hombre o mujer, no va a ser menos que tú. El Señor te va a dar una que te va a ayudar o uno que te va a ayudar a seguir creciendo y que juntos van a hacer ministerio. Pero muchas veces se casan. Los pastores, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿tú quieres casarte? ¿Tienes la aprobación de tus padres? Sí. La chica, el chico tiene la aprobación. Bien. Está bien, ustedes son mayores, ustedes deciden, de acuerdo, pero después no me vengan con la cabeza rota. Después al año no me, ay pastor, quiero una consejería porque no soporto a mi marido, está desgraciado. ¿Qué vas a hacer? Enviudar. ¿Qué quieres hacer? Tú te metiste en eso, tú ves cómo lo haces. Yo no te dije, tienes que casarte, cásate con él o cásate con ella. ¿No te acuerdas cuando tú estabas así emperrechinado? No, pero sí, es que lo amo, es que se va a cambiar. Es que conmigo va a cambiar de qué calzoncillo, cambiará. Porque, como decía mi abuela, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Si el Señor no se ven los frutos de cambio en esa persona, ¿cuál es tu garantía que esa persona cambió? ¿Cuál es tu garantía? Algo que yo siempre digo, pero eso no les gusta. Y a veces me da ganas de poder repartir a todo el mundo tarjetitas que diga Mateo 7:16, Mateo 7:16, Mateo 7:16, Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. A la gente no le gusta. ¿Por qué? También para el tema de parejas. Tienes que ver los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Es que recién llega el Señor, entonces todavía no tiene frutos. No. Su madre no lo ha parido ayer. Él o ella ya fueron paridos hace muchos años. ¿Cuál es la experiencia que puedas ver en su vida? ¿Cuál ha sido su área? ¿Cuál ha sido sus problemas? Y esos son sus frutos. ¿Tú quieres ser una persona más de esos frutos? ¿Frutos de bien o frutos de mal? Nosotros tenemos que amar para ser leales. Cuando uno se enamora de verdad, uno le es leal en las buenas y en las malas. El cura como el pastor, cuando se está casando la pareja, dice, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, estar juntos. ¿De acuerdo? Y así es la permanencia
de la pareja, la permanencia del amor de esa pareja, porque tienen esa madurez y no solamente lo dicen, sino lo ven, lo hacen, de poder ser leales. Leales, así se presente la Venus del Nilo. Yo les digo algo, por ejemplo, yo amo a mi esposa, ya sigo amando y la seguiré amando, ¿de acuerdo? Y un tiempo cuando estábamos de novios, cuando ya estábamos de novios, y yo viajaba como visitador médico, y en una ciudad tenía amigos, tenía amigas, muchas amigas femeninas. ¿Y qué es lo que hice? Yo en ese tiempo manejaba un Volkswagen, tenía un Volkswagen. Y el Volkswagen, el bochito que le llaman, el sapito, a la mano izquierda tiene como del tablero, tiene como una rejilla, tenía una rejilla, ¿no? Que es para poner parlante ahí. Y en esa rejilla, ¿qué es lo que yo hacía? En esa rejilla yo tenía una foto, me había sacado una foto con la que era mi enamorada, mi novia, y que estábamos ahí juntos, estábamos agarrados. Y yo esa foto la pegaba ahí, para que cualquier persona de sexo femenino quieran subir, se iba a encontrar que yo estaba comprometido. Cualquier persona que pasara cerca a mi carro y veía dentro del carro, iba a ver la foto de que estaba comprometido. ¿Por qué? Porque yo no era cristiano yo, pero yo sabía que mi carne era débil. Y yo sabía que estaba apetecible yo, que era un bocato di cardinale. Y que iban a ver por ahí alguna de las chicas que conocía, pero ya al ver la foto, iba a decir, Reinaldo, ¿qué pasó? ¿Y qué haces con esa chica? Me voy a casar. Y que así se sucedía. A veces me decía, Reinaldo, ¿he visto tu carro que estás ahí de foto con una chica? Sí, le digo, es mi novia, me voy a casar. Ah, nada más. Pero eso era mi seguro para poder evitar caer en la tentación. Y no era cristiano. ¿Por qué? Porque yo amaba a la que hoy es mi esposa y no quería arriesgar a perderla. Incluso me acuerdo que una vez subió una chica, me dijo, Reinaldo, quiero hablar contigo, que te lo diga. Se subió, se sentó ahí y yo le dije y le expliqué, es mi novia y que todo lo otro y me voy a casar con ella, así que hasta acá nomás y ya no puedo llevarte. Y un viajero que iba al restaurante de mi esposa, de su padre, que iba allá en Huancayo, el restaurante, ahí mismo fue con el chisme donde mi esposa. Y cuando yo llego, el chisme siempre corre más rápido que uno, ¿verdad? Por eso, si tú ves un maratonista, dice, ahí va la chismosa. Porque los chismes corren rapidísimos. Y cuando llego todo contento a Huancayo, después de ese viaje y cansado del camino, sediento de ti, le decía, ¿no? Y llego y mi esposa estaba con una tremenda caraza. Ya lo sé todo. ¿Qué sabes la fórmula de relatividad de Einstein? ¿Qué es lo que sabes todo? Y me dice, sí, me han contado esto es lo que te han visto con una chica. ¿Pero qué me han visto? ¿Haciendo qué? Besándome, abrazándome con ella, ¿no? ¿Qué te han visto conversando con una chica en el carro? Y el carro estaba parado, estaba caminando. Estaba detenido, dice. Y le digo, es una chica que conozco y le estaba aclarando que no quería nada con ella. Simple. No se le cocinó a mi esposa porque mi esposa es celosa hasta las pestañas. Y hasta ahora creo que se acuerda, por eso hoy día no le he traído para poder hablar en libertad con ustedes. Espero que ustedes no sean maratonistas, ¿no? Que no vayan con el chisme ahora. Pero de todas maneras, ella lo llegó a entender. Ella lo llegó a entender porque incluso mi querida y amada suegrita, ella era mi abogada. No sé por qué a veces las suegras se identifican más con el yerno que con la hija. Mi hija, por ejemplo, mi hija Diana dice, sí, pues mi suegra, cuando mi esposa le dice a Diana, pero Diana esto, sí, pues mi suegra, me dice mi hija Diana. Mi hijita, le digo, se ha quedado sin mamá. Pero mi suegra, por ejemplo, ella le hacía entender a mi hija, no, pero es que no debe ser tan ligera, una cosa es lo que te pueden decir y otra cosa es la realidad. Que otro. Entonces llegó a comprenderlo mi esposa, pero luché siempre de serle fiel y ser leal. Porque pude ser fiel hasta que llegase una persona que me satisfacería más que en algún área, en alguna forma. Pero la lealtad no mide a las personas por lo externo, sino mide a las personas por el corazón, por lo que esa persona tiene en el corazón. La lealtad de una empresa, de una institución o de una iglesia es porque conoces al líder, conoces al pastor, conoces al que está guiando.
y tienes confianza en esa persona, y tu confianza, como Josué, la pones a su lado para proteger, para levantar, para fortalecerlo y estar con él. El otro día, no está Diana acá, ¿no? No sé, quería contarles algo que Diana me comentó, ¿no? Se encontró ella y su esposo con un hermanito y su esposa, sobre todo el hermanito que estuvo acá y estuvo sirviendo incluso en la iglesia. Y que ese hermanito lo llegamos a querer como a un hijo. No es por sacar las cosas en cara, pero tuvimos algunos hechos de privilegio, deferencia a él, siempre. Ese hermanito incluso se fue de Trujillo y de Renuevo, se fue por motivos de trabajo. Me lo comunicó antes, yo le dije, bueno, tienes que hacerlo, está bien. Ese hermanito incluso cuando decide casarse me dijo para que yo lo casara. Yo le digo, no, estás en un error, porque quien debe de casarte es el pastor que los va a discipular. Es en la iglesia que tú estás allá. Entonces, él debe casarte. No, pero yo hablo con él porque usted es mi pastor y yo quiero que usted me case. Si tu pastor te lo aprueba, no tengo problema. Y yo lo casé. Pasó el tiempo y hace como un año está acá. ¿Saben cuántas veces me ha llamado? 0. ¿Sabes cuántas veces ha venido acá para saludar? 0. ¿Saben cuántas veces ha ido por la oficina para saludar? 0. En él, cuando sucedió esto y el Señor me comenzó a hablar de fidelidad y lealtad, en él hubo fidelidad, mucha fidelidad a la institución, mas nunca hubo lealtad. Porque por X razones simplemente dijo, bueno, tú eres periódico de ayer, Reinaldo, familia pastoral, Córdoba, que una vez estuve con ustedes. Ustedes simplemente son. El que sigue, esa persona será leal algún día a otro pastor, a otra iglesia. Ese y personas como esas tienen revelado en el corazón lo que es lealtad, pero sí levantan la mano y dicen, yo soy fiel. Fiel hasta que el zapato me apriete. Fiel hasta que no me convenga. Y ahí se aparta de todo y llega a ser menos que Simón, menos que Saulo, menos que Sansón. Que tuvo una vez el llamado, que tuvo una vez la unción, tuvo una vez la protección del Señor, pero nunca pudo digerir los platos de lealtad, de poder ser juntos lo que vamos a estar levantando el nombre del Señor. Esta iglesia, le doy las gracias al Señor, se ha levantado a causa de hombres y mujeres leales. Leales al Señor y a la cabeza de la casa. Lealtad que han demostrado en las buenas y en las malas. Yo a veces les digo y les repito, y disculpen la malcriadez que voy a hacer. Estos zapatos de cuero negro muy bonitos, pero los tengo, ¿saben cuánto tiempo? Serán por lo menos unos 5 o 6 años y están igualitos de nuevos. Me los ofrendó, me los regaló un hermanito que se dijo fiel, leal a usted y a la iglesia, pastor. Miren, los zapatos ni siquiera se ha roto el cuero porque es cuero verdadero. Él era de plástico. Él era sintético. Porque su amistad no duró. Mi esposa por 2 años ha estado y sigue luchando con el cáncer. ¿Dónde estuvo ese amigo? Llamó, preguntó, pastor, ¿en algo lo puedo apoyar? ¿En algo lo puedo apoyar? Yo creí que era leal y era mi amigo. Después me di cuenta que solamente era fiel a su posición, a querer destacar, a querer ser visible. Y después no fue fiel ni siquiera al Señor ni a la casa. Cuando uno es leal, Jesús te cambia de nombre. Y ya no eres Simón,
Ya no eres Saulo, ahora eres amiga, amigo. Dios quiere amigos en su casa. Dios quiere que nosotros seamos sus amigos, que seamos leales como el amigo. El día de ayer, un amigo, de los pocos amigos, o de los casi ningún amigo que tengo desde mi juventud o niñez, y él me escribe diciendo: Reinaldo, él está en otro país, y él me dice: yo estoy siempre preguntando, y siempre me pregunta: ¿cómo está mi esposa? ¿Cómo va mi esposa? Y me dice: estoy orando muy fuerte por ti, muy fuerte por Teresita, para que el Señor lo saque adelante a todos. Amigo, él no está al lado porque está en otra nación muy lejos, pero él no se olvida del amigo con el cual hicimos cosas sin ser cristianos juntos y siendo cristianos también. Dios quiere amigos, porque ¿en quién vas a confiarte? Moisés sabía que sus espaldas estaban guardadas por un Josué. Elías sabía que sus espaldas estaban guardadas por un Josué, por un Eliseo. Noemí llegó a entender que su vida estaba cubierta, además de Dios, por una moabita, Ruth, que estaba con él, con ella. Tú tienes que ser leal. No quiero que nadie se sienta mal, que nadie se incomode, pero poder analizarnos a la luz de la palabra. O soy Simón, o soy Pedro. Y que Dios, como le dijo Jesús a Simón: ¿me amas, Simón? ¿Me amas, Rey, hijo de Reinaldo? ¿Me amas como tú decías, más que todos estos? ¿Realmente tú me amas más que todos ellos? ¿Me amas más que todos los ministros de la alabanza, que los levitas? ¿Me amas más que todos? Demuéstralo. Sirviendo, le dice: apacienta mis ovejas. Tenemos nosotros que tomarnos nuevamente de la visión del Señor. Amar a Dios, amar el llamado, amar el propósito, amar la oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor aquí en la tierra.